con amor, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos serán benditas. El que teme a Jehová nunca resbalará. El que teme a Jehová fuerte será. Su justicia permanece Para siempre, eternamente, que prospere el que teme a Jehová, que prospere el que teme a Jehová. Muy buenos días, una vez más a cada uno de ustedes en esta mañana, bienvenidos. Estamos listos para el inicio de esta secuencia titulada La salud en el tiempo del fin. Esta es la secuencia que estamos llevando todo este año, la salud en el tiempo del fin. Y básicamente estamos anclándonos en lo que nos menciona el libro de Apocalipsis capítulo 14 en el mensaje del tercer ángel. Básicamente es ahí donde tenemos nuestro anclaje para el mensaje de toda esta secuencia de los días viernes. Hemos venido repasando un tema bastante, para muchos, nuevo, interesante, el tema de la diabetes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde se inició? ¿Quiénes son los culpables? Recuerden, mis queridos, que hoy nuestro cuerpo es el escenario del gran conflicto. El enemigo hoy ha salido como león rugiente buscando a quien devorar a través de nuestros cuerpos. Y quiere acabar con lo más preciado, con lo más maravilloso, lo que el Señor Dios creó, ¿no? Su imagen somos nosotros. Entonces nuestro cuerpo es el escenario de este gran conflicto. Nuestro cuerpo, nuestra mente, todo el enemigo él quiere tomarlo, está haciendo barrizuelas, porque quiere adueñarse de aquello que es más preciado ante los ojos del Señor. Estamos en un análisis de una pirámide invertida, ¿no? Pyramid inversion. La pirámide original la vemos aquí. ¿A qué le damos prioridad aquí? En la pirámide original, ¿cuál es la prioridad? El consumo diario, ¿no? Frutas, verduras. Es el consumo el prioritario. Pero sin embargo, se volteó todo eso. Ahora tenemos una pirámide invertida. Leíamos un texto, Génesis 1:29. En esta versión dice, y les dijo Dios, miren, Adán, Eva, hey, miren acá, ¿no? ¿Sí? Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. Aquí en esta versión dice, y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que dé semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les van a servir a ustedes por alimentos. Es un principio bíblico, dictado desde la creación, desde el Génesis, desde el Edén. Dios mismo le dijo al hombre, a su imagen, a su criatura, qué es lo que debía consumir y cómo debería él alimentarse de ahí en adelante. ¿O encuentra usted aquí otra cosa más? ¿Qué más agregó aquí Dios? Nada.
Absolutamente nada dio semillas, dio frutos. Más adelante agregaron verduras, frutas, cereales, cada uno de acuerdo a su temporada. Ahora, ¿cuál debería, desde el punto de vista bíblico, qué debería priorizar en la pirámide alimenticia? ¿Qué? ¿Cuál debe ser la prioridad dentro de la pirámide alimenticia? Plantas que dan semillas, cereales, que dan fruto. Ellos van a ser para su alimento, dijo Dios. Y la primera pirámide tenía todo esto. Pero luego entró el pecado en el mundo y fueron agregados los vegetales, las frutas, que ahora serían cada una en su temporada. Antes los árboles daban fruto cada mes, pero después del pecado esto cambió. Ahora hay temporadas. Después de la transgresión el suelo se deterioró, la tierra fue maldita, ya no producía lo que producía al principio. Entonces aparecen aquí los vegetales, las plantas del campo que fueron añadidas para poder reforzar la dieta alimenticia. Una dieta básicamente basada en plantas. Ahora, 1500 años después, la humanidad subsistió sobre todo con esto. En 1500 años el mundo subsistió sobre esto. ¿Alguien se murió de hambre? No. Y le fue bastante bien. Hombres grandes, gigantes, gente muy ilustrada. Vemos tanto en la parte de personas buenas como de personas malas, ¿no? Nimrod, por ejemplo, ¿no? Un hombre con mucha capacidad que quiso crear una torre enorme y llegar al cielo. ¿Cómo lo hicieron? No había cemento, no había fierro, no había la tecnología que hay hoy. ¿Cómo lo hicieron? Claro que en ese desvío estos hombres pues ya llegaron al otro extremo, pero que tenían principios, tenían fundamentos, su dieta, por lo menos en los primeros años de su vida, fue diferente. Claro que más adelante se desenfrenaron, porque vamos a ver un párrafo más adelante que dice eso, que solamente fue su inclinación a hacer el mal. Hombres que vivían cientos de años. Hoy, ¿cuánto vive un hombre, una persona? ¿Cuál es el promedio de vida hoy? 70 años, 80 años, como máximo. En los siguientes años va a ser 50. En los siguientes, si seguimos viviendo 40, 30, y así la humanidad se va a ir degradando por varias razones. Y una de las razones principales, la cual la humanidad se degradó, y está muy bien registrado aquí en la Biblia, es esto, que la humanidad se desenfrenó porque rompió la orden de Dios. Dejaron de alimentarse como Dios les había establecido en el Edén. ¿Cuántos años vivió Adán? 900. 900 años a más. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Ahora, desde el diluvio acá, ¿a cuánto bajó la edad promedio? 120 años. Del diluvio hacia los tiempos de Jesús aproximadamente. Ahora, de ahí para acá, ¿a cuánto bajó el promedio de edad? Y cada vez nos vamos deteriorando, tanto en tamaño, ¿no?, como también en edad. Entonces nos damos cuenta, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿Qué pasó después del diluvio? Aquí hay un párrafo que dice, los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. ¿Quién es? Del mundo antiguo. Está hablando antes del diluvio, ¿sí? Nótese bien esto, los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Consumían, ahí está la frasecita, voy a subrayarlo para que usted también lo pueda observar, ahí está la frase.
consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados a raíz del consumo de carne eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable. Estoy parafraseando para poder entenderlo. Se tornaron violentos, se tornaron feroces y se volvieron corrompidos, que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Nos queda claro que aquí está hablando antes del diluvio. Dios no pudo soportarlos. ¿Esto sucedió cuándo? Antes del diluvio. Por eso que Dios manda el diluvio. Dice así el siguiente párrafo: su copa estaba rebosante de iniquidad de todo, de modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. ¿Nos quedó claro? Lo repito porque hay mucha gente que dice, no, eso fue después. Pero aquí, ¿qué nos dice? Dios destruyó, Dios limpió, Dios se enojó tanto que tuvo que limpiar mediante un diluvio. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios y se corrompieron nuevamente delante de él. Toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Aún el diluvio no fue la solución para el problema. Podemos decir que durante el periodo de los israelitas camino a la tierra prometida, Dios intentó entrenarlos en un ambiente más basado en plantas después de Egipto, llevándolos a un nuevo lugar seguro. Pero se habían acostumbrado a la dieta de los egipcios, no querían consumir maná. Dios intentó, Dios hizo de todo para lograr limpiarlos, su cuerpo, su mente, sus pensamientos, sus inclinaciones. Vinieron nuevas generaciones, despertaron comiendo maná, pero sin embargo, por la multitud mixta, por la influencia, ellos siempre estuvieron inclinados a pedir aquello que Dios jamás estableció. Y ya le hemos visto en las 2 sesiones anteriores, estamos haciendo un pequeño refresco de nuestra memoria. Ahora viene la Pyramid Inversion, la nueva guía alimentaria para el 2025-2030. Volvamos a ser saludables, mis queridos. Regresemos a ser saludables, es lo que dice la Pyramid Inversion. ¿En qué sentido? ¿Saludables en qué sentido? Según el relato bíblico, texto que hemos leído en la sesión anterior, Números capítulo 11, se cansaron de comer maná los israelitas. Y durante su travesía en el desierto lloraron y exigieron carne. Recordaron con tanta nostalgia lo que comían en Egipto, la comida egipcia. Se estaban quejando, estaban murmurando contra Dios. Era una multitud mixta. Se quejaron amargamente y desearon realmente comer aquello que Dios no había establecido en el Edén. Pero mis queridos, el punto principal aquí es llegar a entender cuáles fueron las consecuencias, que hoy también la estamos viendo en nuestro mundo. Las mismas consecuencias que les pasó a los israelitas, contado en Números capítulo 11, lo encontramos hoy también que están pasando en nuestro mundo. Versículo 1 dice: un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando.
Miren, qué estado de necedad. Tenían alimento, Dios les daba todos los días, cuando ellos abrían sus ojos y salían de la puerta de su casa, encontraban alimento que Dios había enviado por la noche. Pero sin embargo, dice, estaban murmurando contra Dios. Sin embargo, estaban llorando porque estaban pasando dificultades. Según ellos, estaban pasando hambre. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió fuego del cielo alrededor del campamento. Aquí podemos decir que Dios envió una advertencia. Dios les envió de un modo algo que a ellos les hiciera reaccionar. Se asustaron en ese momento, corrieron a Moisés. Usted sigue leyendo el capítulo 11. Moisés, Moisés, sácanos de aquí. Y Moisés intercede y Dios retiró esa primera advertencia. Y por segunda vez se volvieron a quejar de nuevo. Versículo 4. Porque entre los israelitas había gente mezclada, había gente de toda clase, había gente que no estaba con el corazón realmente convertido, no se habían convertido, no se habían arrepentido realmente. Había gente que estaba ahí, bueno, seguía porque querían estar ahí, querían seguir influenciando, y que encontramos durante toda la travesía del desierto que hubo gente que estuvo siempre influenciando, mirando dónde Moisés, entre paréntesis, se equivocaba o dónde Moisés fallaba para que estuvieran ahí enjoneándole y gritando y reclamándole. Mira Moisés, tremendo mar, ¿por dónde vamos a cruzar? Mira Moisés, ya nos morimos de sed, no hay agua. Mira Moisés, tenemos hambre. Porque así dice la historia bíblica, se estaban quejando a las puertas de sus casas, se ponían a llorar en las puertas de sus casas. Pero eran lloricos necios. Miren hasta qué punto llega el ser humano. Muchas veces llegamos nosotros, porque este es un mensaje para nosotros hoy. No la tome que eso fue para ellos. Así como ellos se quejaban, así como ellos lloraban, hoy también nos estamos quejando delante de Dios. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor. Hagamos cadena de oración, sáname, sácame esto. Pero sin embargo, no me quiero reformar. Mire, hermano, el médico te dice, Señor, mire, este le está haciendo daño, no consuma, pero sin embargo estamos ahí. Y Señor, sáname, Señor, iglesia, hagan cadena de oración por mí, hagan ayuno por mí. Pero yo no me quiero reformar. ¿Se da cuenta la situación que llega al ser humano? Y nos seguimos quejando, "Oh, Dios, mira, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué lo otro? Mira, Señor, yo años de anciano de iglesia, ¿y por qué estoy sufriendo así?" El otro día, hace ya unas semanas atrás, conocí a un señor. Tenía aproximadamente sus 60 años. Al principio traté de abrirle conversación, pero al final me dice, ¿sabe qué, amigo? Yo fui pastor. Ah, ese pobre hombre no podía caminar. Ese pobre hombre estaba con muletas. Me dice, tengo 2 hijos, solo, buscando quien le ayude a moverse. Encima se había caído, estaba fracturado. Era un hombre que daba pena, daba lástima. Y al final me dice, yo fui pastor. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? Diabetes. Estaba yendo para que le hagan su tratamiento. Me dice, amigo, llevo años en esto. ¿Y saben por qué les digo esto? Hay ciertos tipos de comidas, si podemos llamarlo, ciertos tipos de cosas que un diabético no puede consumir, pero sin embargo él clamaba
Y es más, me pidió que le prestara un sol para que se comprara aquello que le hacía daño. Es que necesito algo y queremos sanarnos. Esa es nuestra realidad. Qué pena de pobre hombre. No poder moverse. Todavía se le veía en su rostro que podía seguir viviendo más años, pero lamentablemente él se estaba matando a pausas. Nunca más lo vi. ¿Por qué? Porque aún no hemos llegado a entender realmente. Vivimos llenos, rodeados de gente que está mezclada, gente que no ha sido convertida. Y dice, los israelitas se dejaban llevar por ellos y se pusieron otra vez a llorar y a decir, ojalá tuviéramos, ¿qué dice el texto? Ojalá tuviéramos aquello que comíamos en Egipto para volver, para comer. En otras palabras, estaban diciendo, eso es lo que nos llenaba. Esta comida, este maná no nos llena, no nos satisface. Despreciaban lo que Dios les daba. Versículo 5, versículo 6 dice, ¿cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Aquello que nos daban, aquello que nos regalaban, ¿cómo nos viene a la memoria eso? Ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa, versículo 6, que maná. Quejosos. Y Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado. Dios se enojó demasiado. Moisés también estaba molesto. Se disgustó. Versículo 11. Y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas mal a mí? Dijo Moisés, que soy tu siervo. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué he hecho que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Qué hago, Señor, con esta gente? Ya no puedo más. Moisés se sintió débil como humano, como usted y como yo. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo les hago entender a esta gente? Mira cómo se están quejando. Les estás dando comida, pero se están quejando. Están llorando. Y cuando les viene el castigo, corren a mí para que yo clame a ti. Se parece mucho a nuestros días, ¿no? Se parece a mucha gente que usted y yo conozco, que conocemos. Y cuando están en situación crítica, llaman a la iglesia, claman a la iglesia, escriben en el grupo, ahí resucitan en el grupo y reclaman. Pero cuando les va bien, cuando la enfermedad pasa, cuando el dolor pasa, cuando entre comillas se sienten bien, se olvidan de Dios y dan rienda suelta a sus deseos, a sus gustos. Pero cuando el dolor golpea la vida, cuando duele realmente, ¿se acuerdan que existe Dios? ¿Se acuerdan que existe el grupo? ¿Se acuerdan que existe el grupo que ora de madrugada? Pasó el dolor y nuevamente nos olvidamos. Se parece mucho hoy a la situación de nuestros días. Cuando alguien nos comienza a molestar, nos comienza a llamar y nos quita la tranquilidad de la familia, del hogar, en ese momento nos acordamos que existe Dios. Pasó, nos olvidamos. Y damos rienda suelta, seguimos dando rienda suelta a nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestras costumbres. Ah, no, que el médico me ha dicho, que fulano ha dicho, y le creemos a todo el mundo, pero menos le creemos a Dios. Pisoteamos Génesis 1:29. La pisoteamos y la tenemos repisoteada, disculpen la expresión. La tenemos muy bien bajo nuestros pies porque no nos sirve esa palabra. No, Dios se habrá equivocado. No, Dios es un Dios a la antigua. Hoy vivimos otra época. Sí, esto huele rico, se ve bien. Uy, mi familia sin esto no vive.
El día de ayer estábamos por el mercado y una señora, pobre señora, ¿no? Si usted la veía, daba pena. Y decía, con un megáfono ahí se había colocado, pidiendo, por cierto, limosna para su salud, con una bolsa ahí delante, ahí donde por ahí mencionaba. Y decía, no, miren lo que me ha hecho el consumo de gaseosa, miren, y antes no había oído lo que decía el médico, miren en qué situación estoy. Ahí con su megáfono ella decía. Y la gente pues lo miraba y de pena le daba un sol, 50 céntimos. Miren a la situación que muchas veces llegamos cuando no queremos oír, cuando estamos bien. Esperamos que el dolor llegue para recién salir a las calles, para muchas veces para caer en la triste y penosa condición de andar pidiendo limosna porque ya los recursos que tenemos no nos alcanzaron, se acabaron para poder seguir subsistiendo, para poder seguir curando nuestra enfermedad. Pobre señora, pobre familia. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Porque Dios es malo? Porque nosotros la buscamos. Y a esa condición llegamos muchas veces. Aquí Moisés soportando, Señor, ¿por qué? ¿Qué hago con este pueblo? ¿Cómo les hago entender, Señor? Mira, tantos milagros que tú has hecho con ese pueblo. Le has dado agua de beber en el desierto, le has hecho cruzar el mar en seco, le das comida, les das sol, les das abrigo, les das todo. Mira, aún se siguen quejando. No tenemos nada. Se ponen a lloriquear en las puertas. Están clamando. Ay, no tengo nada en casa. Tienes que comer, pero como no hay lo que te gusta, clamas a Dios, reclamas a Dios, te quejas de Dios. Hermano, ¿qué tal? Ay, hermano, ahí, pues claro, como no tenías para comprar lo que tanto te gusta, el kilo, el medio kilo que tanto te gusta, reclamas a Dios. No le agradeces a Dios por eso, por lo que tienes. Porque nos dejamos llevar por las multitudes mixtas, nos dejamos llevar por personas que no tienen ni siquiera el mínimo temor de Dios. ¿Qué has hecho, Señor? ¿Qué hago, Señor, con este pueblo? Versículo 16. Mire un hecho interesante aquí. Pero el Señor le contestó, reúne a 70 ancianos israelitas, de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo. Miren, Dios se ve obligado, ¿sí? Al ver tanto reclamo, Dios le dice, mira Moisés, ¿sabes qué? Reúne a los personajes que tienen voz, que tienen voto, a los quienes y de algún modo tienen cierta influencia, reúnelos, busca 70 personas y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Versículo 17. Yo bajaré y hablaré allí contigo. Está hablando Dios. Y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la voy a dar a ellos para que te ayuden a sobrellevar las cargas de este pueblo. Y así, Moisés, tú no estarás solo. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana. Miren aquí la parte interesante. Note bien el texto, no quiero que se me vaya a confundir y vaya usted diciendo otro mensaje. Note bien, lea bien lo que dice el texto. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana. ¿Por qué? Porque iban a estar delante de la presencia de Dios. Dios mismo iba a descender. Estaban en la casa de Dios, por lo tanto tenían que purificarse. Y miren lo que dice el texto, y comerán carne. No te vuelvo a repetir, note bien el texto, lea bien el texto, no se me vaya a confundir. No me vaya a salir
con otro mensaje. Yo les he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Dios le dice, yo les he oído su quejido, he oído su clamor, y así que reúnelos. Vamos a hablar a ver con ellos. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman. Diosito va a responder nuestra oración. Vamos a hacer fiesta. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nóteme bien el texto, no se me confunda una vez más. Versículo 20. Comerán carne durante todo un mes, dijo Dios, hasta que les salga por las narices y les dé asco. ¿Ahora sí está entendiendo lo que dice el texto? ¿Qué dijo Dios? Están que piden, están que lloriquean, están que reclaman, entonces yo les voy a dar lo que están pidiendo. Pero no porque Dios así lo quería. Porque estaban presionándole al propio Dios, y estaban presionando a su siervo, a Moisés, le estaban presionando al propio Dios, porque Moisés era la representación de Dios. Entonces Moisés reclama, Señor, ¿qué hago? Por favor, mira. Entonces Dios, muy bien, vamos a llamarlos, vamos a hablar con ellos, les voy a atender su pedido, pero esta va a ser su situación, este va a ser su castigo, en otras palabras. Porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí, ¿por qué salimos de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de ahí? Hemos repasado muchas veces esta lección. Moisés, ¿por qué nos sacas? Mejor era que nos dejes ahí, Moisés. No nos hubieras sacado de Egipto. ¿Para qué nos has sacado de aquí? Mira, para que nos maten. Mira, para que moramos. Mira, para que nuestros hijos sean esclavos de los extranjeros. ¿Por qué salimos de Egipto? ¿Para qué? ¿Para que nos mates aquí de hambre? Tenían que comer, pero se estaban quejando. ¿Por qué? Porque simplemente no les estaban dando aquellos que ellos querían. Se parece mucho a nuestro diario vivir, ¿no? Después hubo una plaga, ¿no? Y mientras la carne estaba aún entre sus dientes, desarrollaron una enfermedad debilitante. La pregunta de esta mañana es, ¿quién es culpable de todos los cánceres, los asesinatos, las pandemias y todos los males en esta tierra? ¿Quién es la culpable? Leíamos el párrafo, recordamos el párrafo que leíamos al inicio. ¿Por qué Dios destruyó a los antediluvianos? Por ser desenfrenados, aún sin el permiso de Dios. Como es rico, te comes de todo, esto y lo otro, como quieres, se la preparas, te lo maceras como quieres, porque rico se ve rico, huele rico, porque lo dice fulano, porque lo dice sutano, porque la televisión lo dice. A tal punto, tal ha llegado el hombre hoy, que hoy se consume carne humana. Si esto pasa al otro lado del mundo. Existen restaurantes donde se consume carne humana. Por cierto, es un plato muy carísimo. ¿Hasta qué condición ha llegado el ser humano? Que por necesidad hay gente que se vende su cuerpo para que el día que ellos mueran sirvan de comida para los demás humanos. ¡Qué terrible! Versículo 31. El Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices. Dios respondió a nuestra oración. Los cuales cayeron en el campamento y sus alrededores. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Cubrieron una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento. Caminaban todo un día y veían montones de codornices y formando un tendido de casi 1 metro de altura, ¿sí? ¿Qué
qué bendición, podemos decir, entre paréntesis. Pero veamos qué es lo que pasó más adelante. Versículo 32. Y todo ese día y toda la noche y al día siguiente la gente estuvo recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones de codornices que pusieron a secar en los alrededores del campamento. Era tanta la desesperación de esa gente que recogían y recogían a manos llenas y llevaban y todo ese día estaban ocupados. Todo el mundo se ocupó en disecar, en secarlos, en colocarles sal, en ponerlos a secar para que comieran los días siguientes. Versículo 33. Pero miren aquí. Ojito lo que dice el versículo 33. Miren qué pasó. Y no es que Dios sea malo, pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de las codornices, cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó. ¿Qué pasó? Dios les dio en abundancia. Dios les dio hasta que abundara. Dios les dio al punto tal de que les sobraba, llevaban por montones. Tenían para desayuno, almuerzo y cena, y cada vez que tenían hambre, que coman. Como caramelos. Pero sin embargo, dice aquí el versículo 33, que apenas ellos fueron con tanta ansia, con tantas ganas a dar el mordisqueo, Dios se enfureció, los castigó, haciendo morir a mucha gente. Les vino una plaga, les vino una pandemia, les vino una bacteria, un virus que comenzó a arrasar con el pueblo. ¿Por qué? Diosito malo, ¿no? Queridos, es terrible. Por eso la pregunta era, ¿quién es el culpable de todos los cánceres, de los asesinatos, de todos los males? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está el culpable? Aquí está, versículo 33. Porque desobedecieron la orden de Dios. Nuestro mundo hoy vive la misma situación. Nuestra iglesia, el pueblo escogido por Dios, la nación santa, como dice el apóstol Pedro, hoy vive la misma situación. Vivimos la misma, doliendo, quejándonos, me duele aquí, me duele allá, pero esto. ¿Por qué? Porque nos andamos quejando de Dios. Que le andamos reclamando a Dios. Solamente para satisfacer nuestros gustos, solamente para que se vea rico. Versículo 34. Por eso le pusieron a aquel lugar el nombre de Kibrot Hatava, porque ahí enterraron a los que solo pensaban en comer carne. Un día, mis queridos, habrá un juicio. Hay un infierno que está esperando a muchos cristianos. Hay un infierno que está esperando, hay una tumba, hay un Seol, hay una muerte que está esperando a todos aquellos quienes están pensando o aquellos que solamente piensan en comer. El texto está claro. Kibrot Hatava, del hebreo, tumbas del apetito o tumbas de la glotonería, donde los israelitas